Muy buenas, bienvenidos a El Objetivo de Tindaya Televisión. Acabamos la semana y lo hacemos mirando a la próxima, porque el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Para hablar de esta y otras cuestiones tenemos hoy con nosotros a Claudina Morales, que es la directora del Instituto Canario de Igualdad. Doña Claudina, muy buenas. Buenas. Ese 25 de noviembre es una fecha que ustedes tienen marcada en el calendario. ¿Qué programa de actividades tiene el Instituto Canario de Igualdad de cara a esa celebración, que es una batalla continua, por así decirlo, ¿no? Bueno, es un día al año que se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, pero es verdad que vamos trabajando todo el año porque la violencia de género no es algo que podamos trabajar solamente un día. Es un trabajo de largo recorrido, tiene que ver mucho con trabajar la igualdad. Y bueno, estamos viviendo unos momentos interesantes en estos momentos donde la violencia de género se ha convertido en una cuestión de Estado, que creo que es importante. En estos últimos 15 años han muerto más de 900 mujeres causas de la violencia de género. Por tanto, creo que es un asunto que nos debe ocupar y preocupar. Pero bueno, es verdad que el 25 de noviembre pues, queremos desarrollar una serie de actividades que potencien y se ayuden a sensibilizar a la sociedad de la preocupación, la importancia que tiene trabajar este tema y la importancia que tiene erradicar esta lacra social que vivimos en nuestro país, pero en todos los países del mundo. Y bueno, con eso tenemos una campaña que es una campaña que utiliza muchos soportes publicitarios, desde tranvías, desde guaguas, desde los MUPI, desde los medios de comunicación, como no puede ser de otra manera. Se va a hacer algo muy bonito el fin de semana, el 25 y el 26, donde en todos los campos de fútbol de Canarias se va a desplegar una pancarta que van a llevar los chicos que juegan al fútbol en esos campos, en los que se va a poner un lema en contra de la violencia de género, porque la campaña ha querido ser una campaña donde chicos den mensajes igualitarios y de respeto hacia las mujeres, hacia otros chicos. Muchas veces se centra en la campaña en las mujeres y esta vez hemos querido hacerlo en los hombres de tal manera que dirigida a que los hombres vayan cambiando también su actitud, que sean los propios hombres los que sean partícipes de esa transformación que necesita el hombre en sus actitudes también pues machistas. Y a los jóvenes, porque hemos detectado en los jóvenes que hay pues un repunte de actitudes y nuevas actitudes machistas y violentas que muchas veces los chicos no detectan. ¿Y cómo se puede corregir esas actitudes en chicos muy jóvenes, adolescentes, que se pueden a la larga convertir en potenciales agresores y que en sus propias conductas, en sus relaciones con sus amigos, con sus amigas, pues tienen ese tipo de comportamientos totalmente reprobables, ¿no? Ustedes están muy preocupados por esa tendencia que se está percibiendo, ponían hace muy poquitas fechas una campaña en marcha, pero ¿cómo se conciencia a estas nuevas generaciones del respeto mutuo, da igual el género que sea, o esos valores de igualdad en la sociedad? Bueno, pues estamos trabajando en un marco de actuación para la prevención de la violencia de género en edades tempranas. Ese es un marco genérico donde se abordan trabajarlo desde muchas perspectivas, desde la educación, por supuesto, y de hecho la semana que viene tenemos una jornada con educación donde se va a juntar escuelas por la igualdad de toda Canarias, donde vamos a trabajar la educación, y la educación además ha aprobado su plan de igualdad. Dentro del Pacto de Estado también se contemplan muchas medidas que tienen que ver con incorporar el tema de la igualdad, del respeto, tratar el tema de la violencia de género en las aulas. Ese es un pilar fundamental. Para nosotros otro pilar fundamental que hemos sacado de este marco, que se ha trabajado con mucha gente, es el tema de los iguales a través de las asociaciones de jóvenes, jóvenes que ya están involucrados y que bueno, en movimientos asociativos de iguales a iguales que puedan ir transformando esos comportamientos. Desde sanidad tenemos una serie de medidas que abarcan, yo creo que a todo el ámbito, los medios de comunicación. De hecho hemos tenido ya una reunión con los que tienen implantación en toda Canarias en junio para trabajar con los medios de comunicación
una especie de protocolo de autorregulación donde se... Sí, a la hora de comunicar, ¿no? Porque lo que se dice o cómo se dice, pues tiene influencia en que pervivan o no. Los medios de comunicación también forman, sí, porque dan una visión de la sociedad. Entonces, si la violencia de género se sigue tratando como un tema de sucesos, no como un problema social. Si tú en tu entrevista pones un vecino o vecina del asesino, dice, no, era un buen chico, yo siempre hago una comparación. Imagínense que cuando ETA estaba matando gente, pusiéramos como referencia a los vecinos, padres, madres, diciendo que era un buen chico. No son voces autorizadas, claro, para... al final estás criminalizando a la víctima y entendiendo la violencia de género como un arrebato de una persona, y no, esto es estructural, tiene sus bases en la sociedad que tenemos, en las desigualdades, y por tanto ese es el trato que le tenemos que dar. No podemos seguirle dando el trato de que es un arrebato de locura, de celos de una persona que era normal y muy buena. No, no, hay un problema social que lleva a la violencia de género. Hay muchos tipos de violencia, pero estamos hablando de la violencia de género, que hoy, el otro día teníamos una charla, porque también trabajamos con todo el tema de lo que es la judicatura, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde había un ponente, Miguel Loret, que decía, esto es un tema estructural, o sea, es de mentalidad, o sea, se llega a matar, sí, y es los asesinatos de mujeres hoy, ni el crimen organizado de drogas, de tráfico de personas, etcétera, etcétera, llegan a tener un número tan grande de víctimas como lo que es la violencia de género. Por tanto, y hablamos entendamos de que la tanto las magnitud víctimas que como los agresores son lo que podríamos catalogar como personas aparentemente normales, ¿no? Son personas de esta sociedad exactamente normales que tienen asumido, o sea, son normales, no es un arrebato de locura, no es que le dé no sé cuánto, no hay un atenuante con que el pobre estaba borracho, tenía drogas, no, es un problema estructural de esta sociedad y se basa en que es una sociedad todavía desigualitaria, y esa desigualdad, el exponente más dramático, más brutal, es la muerte de mujeres. Y que forma parte, como dice Claudina, de la sociedad. Le pongo unos datos de su propio departamento, del propio gobierno de Canarias. Entre enero y septiembre de este año 2017, 871 incidentes ha atendido el Servicio de Atención a la Mujer víctima de violencia de género. Evidentemente hay consultas, hay atenciones más directas, pero estamos hablando de cifras bastante elevadas. Tristemente son mucho más que eso, fíjate. Estamos hablando de 9 meses de este año, simplemente, ¿no? Aquí en Fuerteventura. Sí, en Fuerteventura, eso te iba a decir, en Fuerteventura. Porque es bueno aclarar que no es en Canarias, es en Fuerteventura, donde, bueno, parece que el otro día había una encuesta que sacaba la FAD y decía que uno de cada cuatro jóvenes entendían la violencia de género como algo normalizado. Uno de cada, no recuerdo muy bien los datos, pero en fin, mayoritariamente entendían, por ejemplo, como agresiones cuando se producen golpes o gritos, eso, pero por ejemplo no entendían como los celos, no entendían el prohibirle poner la ropa, los controles. Algo que, digamos que como evoluciona la sociedad y estamos viendo pues nuevos canales de comunicación, las redes sociales, etcétera, se están dando conductas de ese tipo que describe. El hecho de que se controle las redes sociales de la pareja o del amigo o de la amiga, de que se controle con quién habla, en qué términos en el teléfono móvil, es decir, conductas de control que probablemente se verían también hace años, evidentemente con otros cauces, con otros canales y otras formas, pero que siguen estando pues en la raíz del comportamiento social entre los más jóvenes, ¿no? Yo no sé hasta qué punto desde un gobierno, sin la implicación de las familias, eso se puede variar. Vamos a ver, yo creo que esto es una cuestión de todos y todas. Es decir, la sociedad en su conjunto tiene que entender que esto es una lacra que tiene una raíz y que hay que combatir la raíz, por supuesto, las desigualdades. El otro día salía, por ejemplo, en el Reino Unido una ley que prohibía que al mismo trabajo se establecieran distintos sueldos en la empresa privada también, ¿no? Por ejemplo, son medidas que se tienen que ir tomando porque
Es decir, y esto está en todo en las empresas, es decir, darle las mismas oportunidades a los hombres y a las mujeres, en los medios de comunicación que la hagamos, en la familia, en las redes sociales, en la propia educación crítica de los chicos y las chicas, en la educación. Yo creo que esto debe ser un compromiso de toda la sociedad. En los comportamientos que tenemos cada uno y cada una de nosotras, tenemos que mentalizarnos de que también cada uno de nosotros podemos hacer algo para combatir. ¿Por qué seguimos riendo los chistes machistas o los comentarios sobre... pues no, pues igual tendríamos que ir... y oye, que yo tengo mucho sentido del humor, pero entiendo que hay cosas que son vejatorias muchas veces para las mujeres y las compartimos y hacemos chistes y nos reímos y al final aceptamos estereotipos sobre las mujeres y no los combatimos. Yo creo que es una labor de implicación de toda la sociedad y por supuesto de las instituciones públicas que tienen que potenciar eso, hacer campañas de sensibilización, trabajar estos aspectos que estábamos hablando y también, como no puede ser de otra manera, garantizar la seguridad de las víctimas y entender que de las víctimas que hoy son mujeres y también los y las menores que pasan a ser víctimas de violencia de género. Por tanto, tenemos una tarea muy importante que hacer. Para acometer esa tarea, o al menos para el plazo de los próximos 12 meses, bueno, desde enero hasta diciembre del año próximo, para ser más precisos, están los presupuestos del Gobierno de Canarias ya en la cocina del Parlamento Autonómico. El Instituto Canario de Igualdad que usted dirige tendrá un presupuesto de unos 9.300.000 euros, según ha trascendido, y eso supone un incremento pues en torno al 16-17%, son las cifras así globales que se han dado, ¿no? ¿A qué se destinan esos más de 9 millones de euros? Que puede parecer mucho, pero para esta realidad es bien poco, o puede ser bien poco, ¿no? Sí, vamos a ver, tenemos hay dos líneas de trabajo en el Instituto Canario de Igualdad que además se complementan, por lo que decía antes, es decir, la violencia de género, aunque hay un departamento que la trabaja específicamente, no tenemos que olvidarnos que es el síntoma de las desigualdades que hoy siguen sufriendo y la consideración que hoy sigue teniendo la mujer en esta sociedad, que no es igualitaria. Y hay una línea que trata de trabajar eso, o que trabaja eso, que ahí, para destacar algunas cuestiones que yo creo que son un poco más novedosas por la forma en que la estamos intentando hacer, es trabajar la transversalidad. ¿Qué es la transversalidad? Esto es que el gobierno, y también impulsarlo en los cabildos, en las entidades locales, en los cabildos y ayuntamientos, porque hay una línea de subvenciones para que se hagan los planes de igualdad en las administraciones locales y para desarrollar un plan estratégico de igualdad que está aprobado en el gobierno y que no se ha desarrollado lo que debiera. Para eso estamos contratando empresas que guíen al Gobierno de Canarias en aplicar ¿qué es? Aplicar políticas de igualdad en cada una de las consejerías o de los departamentos del Gobierno de Canarias. Por ejemplo, hablamos de deportes, en deportes hay una clara discriminación con el deporte femenino. Pues Deportes tiene que hacer una serie de actuaciones en todos los años con sus presupuestos dirigidas a potenciar el deporte femenino porque está en clara desventaja con el deporte masculino y intentar igualar a los hombres y las mujeres en este mundo. Hablo de eso, del mundo de la cultura, o estamos trabajando ahora en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Fue muy polémico recientemente una exposición en la que no había ninguna artista y el comisario de la exposición vino a decir algo así como que no había talento femenino como para incluirlo en... Hombre, es decir, son cuestiones polémicas del día a día. No es un talento femenino, eso no lo pone en duda nadie. Claudina, son cuestiones del día a día y que además suceden, digamos, en las capas más intelectuales de la sociedad canaria. Mira, el otro día el Instituto Canario de Igualdad le contestaba al presidente de la RAE, de la Real Academia Española, porque en una entrevista que le hacían en el periódico del día, venía a decir que el lenguaje, o sea, las guías para el lenguaje inclusivo no sexista eran la censura, una nueva censura moderna o algo así, la censura moderna o algo así, ¿no? Y lo dijo no era una licencia literaria, ni mucho menos, lo decía de verdad. Totalmente, digo, sobre esto hay estudios hasta la saciedad, lo que pasa es que hay personas que están anquilosadas, que son propias de otra época y que no han asumido que hay una transformación. Y esa transformación también pasa por el lenguaje, porque el lenguaje es lo que nos describe la realidad.
Y si esa realidad es tan masculino, si todavía entendemos que hombre público y mujer pública son dos cosas distintas, no avanzaremos, porque esa realidad, o porque el lenguaje nos describe la realidad, y la realidad se sigue utilizando de una manera que nos silencia a las mujeres y nos hace invisibles. Por tanto, y sobre eso hay mucho escrito. Lo que pasa es que, claro, que tienes una persona al frente que no quiere, porque no le interesa, porque se resiste y porque es, ya digo, tiene interiorizado unos valores que no son propios de esta época, pero que está hoy dirigiendo la Real Academia Española. Por tanto, esto lo vemos todos los días, ¿no? Hablábamos antes de los presupuestos del Instituto Canario de Igualdad, que forman parte obviamente de las cuentas generales de la comunidad autónoma, ¿no? Ese proyecto presupuestario que ha entrado en el Parlamento, que me fui por otra cosa, que ha superado la fase de la enmienda global, la enmienda a la totalidad, que han sido rechazadas, y ahora empiezan ya pues las enmiendas parciales, ¿no? Yo le quería preguntar porque además ahora se cumple este próximo mes de diciembre un año de gobierno de Canarias, de coalición canaria en solitario, un gobierno en minoría, que puede tener sus cosas buenas porque no tienes al socio de gobierno, que a veces es más rival que socio, pero también tiene sus dificultades, porque es un gobierno que tiene un apoyo parlamentario en la Cámara Autonómica, pues que no alcanza obviamente la mayoría, y eso pues genera probablemente pues cierta ralentización en la marcha del Ejecutivo, ¿no? En términos globales, como representante también de Coalición Canaria en Fuerteventura, en el gabinete de Fernando Clavijo, ¿cómo ve este gobierno, cómo ve la marcha de esta legislatura que ya encarrila su recta final? Vamos a ver, en lo que es el trabajo del gobierno no influye el que estemos en minoría, al revés, parece que, o sea, que vamos a ver, se trabaja y se trabaja muchísimo, porque además estás en la tensión de hacer tu trabajo bien, porque sabes que tienes una oposición más ojos mirando, por así decirlo, ¿no? Muy dura, ¿no? Y además una oposición que va a ser oposición, ¿no? Y por tanto, quiero decir, en lo que es el trabajo del día a día no se nota, al revés, estás pues intentando pues cumplir con todos los objetivos y que te marcas, y con lo que al Parlamento has dicho que vas a hacer, intentar cubrirlo en toda la medida, ¿no? Otra cosa es que hay que hacer una labor en el Parlamento de mucho diálogo y muchos acuerdos. Ahora pues tenemos los presupuestos, hubieron 2 votos particulares, pero hay que llegar a acuerdos, y eso significa pues hablar con el resto de los grupos, aceptar enmiendas, dialogar, y a veces eso no es malo, porque también nos va educando en que la política ha perdido a veces ese diálogo necesario, es decir, que es un no valor solamente por necesidad, sino porque debería ser una forma normal de trabajar, ¿no? Le pregunto, entonces, ¿es un valor pactar con unos y con otros dependiendo del tema? Por ejemplo, se ha visto ahora que el Partido Popular y la agrupación socialista Gomera ya han dado su visto bueno a los presupuestos, y en cambio, un otro asunto muy de actualidad, el futuro de la televisión, de los medios públicos autonómicos, se ha pactado, o se ha llegado a un acuerdo con el PSOE, ¿no? Parece que, digamos, que para unas cosas se llega a acuerdos con unos. Eso no supone ningún quebradero de cabeza añadido a la actividad parlamentaria, a la actividad del gobierno. Claro, por eso digo que la actividad del gobierno, en el sentido de que bueno, pero no se ve tanto reflejado en la actividad del gobierno, porque el gobierno trabaja, es ejecutivo, y entonces tú tienes unos presupuestos, tienes unas líneas de trabajo, te has comprometido en los debates del Estado de la Nacionalidad, los propios presupuestos, a ejecutar determinadas políticas, y lo que tienes que hacer es hacer aquello a lo que te has comprometido. Y bueno, pues eso, ya digo, lleva otra dinámica, pero es verdad que en el Parlamento después es donde se tiene que llevar tener esa capacidad. Estamos hablando del trabajo de gobierno, de ejecutar los presupuestos y las inversiones y los servicios, pero claro, todo eso se aprueba previamente en el Parlamento. Sin el visto bueno parlamentario, por eso que el gobierno, no hay el gobierno tiene una labor de diálogo, y el Parlamento tiene una labor de diálogo y de llegar a acuerdos y ponernos en el lugar de los otros partidos, y que los otros partidos se pongan a intentar. Pero yo digo que a veces es un ejercicio sano. Yo creo que en la política en estos últimos tiempos vemos poco diálogo. Creo que nosotros que venimos de un proceso político relativamente joven, me refiero después de una dictadura, aunque parezcan años en la política de un país, no es mucho tiempo, donde pasamos por etapas donde el diálogo se dialogó porque se entendía que había un bien necesario, que era
o el país, o la comunidad, o en fin, en donde quiera, en el ámbito que quiera. Yo creo que eso se ha perdido en los últimos tiempos, y aquí se habla más de, muchas veces, de imponer, de falta de diálogo, de no acostumbrarnos, de tener las mayorías, y yo creo que es sano que volvamos a recuperar esa necesidad de hablar de los problemas que tiene Canarias, porque es bueno, tienes más dificultades, no es lo mismo gobernar con unas mayorías que sin minorías, que en una minoría. Tiene dificultades, ¿verdad? Pero también creo que es bueno que recuperemos esa necesidad, porque siempre es más rica la política si se habla que si se impone. Por cierto, que este viernes está en Fuerteventura de visita oficial el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, visita oficial al Ayuntamiento de Puerto Rosario y también a la zona donde irá, esperemos que sea más pronto que tarde, el futuro Palacio de Justicia de Fuerteventura, porque ahora mismo hay una disgregación en diversas sedes, hay unas dificultades en el funcionamiento obvias, y también se va a visitar el emplazamiento de la rehabilitación de los hornos de cal del barrio del Charco, una serie de proyectos que se impulsan o que se van a financiar, mejor dicho, porque los impulsa el Ayuntamiento, pero se financia con el Fondo de Desarrollo de Canarias, con el FEDECAN. ¿Qué lejos ve usted, Claudina, la política local? Porque hace relativamente poco tiempo era concejal del Ayuntamiento de La Oliva en la oposición, ahora su formación política gobierna el Ayuntamiento, pero fue casi el otro día, a finales de enero, cuando usted asumió la responsabilidad de dirigir el Instituto Canario de Igualdad. ¿Cómo lo ve de lejos? No, vamos a ver, yo el día a día de la política local. La política de verdad que, o sea, cuando desarrollamos política, yo he estado en distintas administraciones, instituciones, ¿no? Estuve de senadora, donde se hace la alta política, es decir, en el Congreso, donde se legisla y se hace la política más de Estado, en el Senado, que al final, aunque en una capa de repetición del Congreso, pues también por allí se llevan muchas cosas de la isla allí, ¿no? Sí. Si se hace el trabajo, porque otros senadores ves la hoja de servicios y, bueno, está más vacía que llena. Sí, pero ahí tenemos una responsabilidad todos y todos, en el sentido de que el mismo senador que tiene la hoja vacía, porque me consta que la tiene vacía, la tuvo vacía en la pasada legislatura y la tuvo vacía en la anterior. Es decir, no se le piden responsabilidades, porque todavía yo creo que hay el concepto en muchas personas que cuando votas aquí al Senado o al Congreso estás votando al presidente en Madrid, y no nos damos cuenta de que estamos votando un representante o una representante de la isla de Fuerteventura, que tiene que llevar los problemas de Fuerteventura allá. Y como no hemos entendido eso, yo creo que esa es la causa de que sigan saliendo las mismas personas, a pesar de que no han hecho una sola iniciativa por esta isla, y no solamente eso, sino cuando otros partidos o fuerzas políticas la llevan, votan en contra. Por tanto, pero bueno, eso es ya meternos en otra... Yo digo que la política dura, la política es la de los municipios, ahí es donde estás todo el día. Un día bueno es aquel en el que no pasa nada. En el que no pasa nada, ¿sabes? Siempre tienes un problema, siempre es apagando fuego, siempre es porque es lo más inmediato, es donde los ciudadanos y las ciudadanas van a lo más inmediato, donde tienen sus problemas y donde identifican, la institución que identifica para resolver sus problemas son los ayuntamientos. Y por tanto es la política más gratificante, pero también la más dura. O sea, gratificante porque ves lo que puedes hacer, no es como cuando legislas, que a ver qué pasa con la ley, sino que allí ves lo bueno y lo malo que hace, lo ves. Es gratificante en ese sentido, pero también es dura porque está en tensión todo el día, ¿no? Estás en tensión todo el día, y también quizás cuando abandonas incluso la corporación. Y le voy a preguntar, porque su nombre ha estado recientemente en los medios de comunicación, porque se le ha citado a usted para el próximo mes de diciembre en relación a una investigación abierta en el juzgado de Puerto Rosario por una licencia que se concedió en el año 2011, una licencia para construir en el Cotillo. Tendrá que ir a declarar usted, el exconcejal Marcelino Umpierres y también el arquitecto municipal. Parece que hay, por lo menos a tenor de lo que sostiene la Fiscalía, supuestas irregularidades urbanísticas en esa licencia. ¿Qué visión tiene usted de este asunto o de otros en los que también su nombre se ha visto involucrado? Vamos a ver, yo en esta licencia, yo tengo la conciencia tranquila, por decir, las licencias
no se dan, o sea, no las da ni en mi caso la alcaldesa, ni las da ningún concejal. Un órgano colegiado, la Junta de Gobierno. Hay un órgano colegiado que es la Junta de Gobierno. A la Junta de Gobierno van los expedientes, y los expedientes cuando llegan a la Junta de Gobierno tienen o los informes favorables de los técnicos o los informes desfavorables. Si es desfavorable se rechaza la licencia o el trámite que quiera que sea, y si son favorables se aprueba. Porque en este caso, por ejemplo, que no sé exactamente, porque a mí todavía no me ha llegado cuál es, pero me imagino que será prevaricación, estas cosas que se dicen. O sea, prevaricación también es no dar una licencia cuando tienen los informes favorables. Y yo no recuerdo en esta licencia que hubiera un informe desfavorable, que hubiera alguna advertencia técnica o que hubiera algo, que son los que hacen los informes previos a lo que nosotros acordamos. Yo no soy técnica en urbanismo, sí, y por tanto, pero hay un procedimiento administrativo para dar las licencias. Ya digo, las aprueba un órgano colegiado con los informes técnicos correspondientes. Y esos informes para aprobar una licencia tienen que ser favorables. No puede, no es a criterio del alcalde, la alcaldesa o de algún concejal el aprobar o no una licencia. Si tienen los informes favorables, tú tienes que aprobarla, porque prevaricación es lo contrario. Yo no puedo, con unos derechos que tiene un ciudadano o la ciudadanía, no puedo vulnerarlos porque yo quiera. Aunque a mí el proyecto me pueda resultar más o menos gracioso, o el sitio donde se haga es más o menos gracioso. Si hay unas normas urbanísticas que te los permiten y los informes son favorables, tú tienes que darlo. Por tanto, tengo la conciencia tranquila. Y yo, así, porque no es una forma de actuar en esta licencia, es una forma de actuar que hemos tenido desde siempre. Bueno, pues Claudina Morales, muchas gracias por dar explicaciones y sobre todo por contarnos cómo funciona el Instituto Canario de Igualdad, que probablemente suene lejano, pero tiene una implicación directa en tratar de transformar esta sociedad que vivimos en el día de hoy. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes también, muchas gracias por estar ahí, y no se vayan porque enseguida volvemos con la siguiente entrevista. Hasta ahora.